Muy buenas tardes, bienvenidos a Teleclic y al calorpolitico.com. Hoy tenemos una mesa de diálogo, una mesa de encuentro con representantes de partidos políticos ante el organismo público local electoral. Hasta el día de ayer, los 9 partidos políticos habían confirmado la asistencia a esta mesa de diálogo con el tema Dimensión de la guerra en el organismo público local electoral. Le voy a dar la más cordial de las bienvenidas a quienes nos están acompañando en esta mañana: Alejandro Sánchez Báez, del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo de Jesús Ibáñez, del Partido Nueva Alianza; Luis Vicente Aguilar, del Partido del Trabajo; Rafael Carvajal Rosado, de Morena; Miguel Ángel Morales, de Movimiento Ciudadano; Carlos Montaño, del Partido Verde Ecologista de México; Rodolfo Santos Torres, del Partido Encuentro Social; y bueno, Freddy Marcos Valor, del Partido de la Revolución Democrática; y Misraim Eligio Castelán, del Partido Acción Nacional, quienes, bueno, en la mañana, hace unos momentos, el representante del PRD comentaba que no podía venir por asuntos que se habían atravesado esta mañana, y bueno, el representante del PAN hasta el momento no ha emitido algún comentario al respecto, y el representante del Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales, quien está retrasado en su llegada, pero en cuanto llegue él podrá incorporarse a esta mesa de trabajo. Y bueno, pues la dimensión de la guerra en el organismo público local electoral. Vamos primero a ceder la palabra a Alejandro Sánchez Báez, del Partido Revolucionario Institucional, por ser quien llegó primero a esta cita. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con el auditorio de A Calor Político, uno de los medios informáticos más leídos en el Estado. Antes de hacer algún otro comentario, quiero referirme a la denominación que le pusieron aquí en la espalda. Dice: Dimensión de la guerra en el OPLE Veracruz, representantes de partidos políticos. Realmente no es una guerra. En todas las familias existen diferencias, existen discusiones, existen debates, existen enojos, pero hay algo que los une a todas las familias. Un objetivo común que tenemos entre todas las familias, y la familia electoral en el OPLE no está excluida de esto, es el beneficio a la ciudadanía del Estado de Veracruz, a toda la población. El OPLE, como el organismo encargado de realizar la organización de todos los procesos electorales en el Estado, bueno, la ley así lo dice y así lo respetamos y así lo aceptamos. En el Partido Revolucionario Institucional somos respetuosos de todas las instituciones, pero, incluyendo a la institución de esta. Comentando porque el martes hubo una primera situación cuando en una sesión extraordinaria, pues todos los partidos políticos por primera vez se levantan, se unen y se van de la sesión, situación que ocurrió también el sábado. Se levantan todos de la sesión y se retiran por no estar de acuerdo con diversas situaciones. Y bueno, pues quisiéramos que nos comentaras entonces la postura del Partido Revolucionario Institucional al respecto. Sí, con mucho gusto, Claudia, y qué bueno que tengamos este medio para que los ciudadanos en el Estado de Veracruz puedan tener la oportunidad de escuchar de viva voz de todos los representantes de los partidos representados ante el Consejo. Yo lamento mucho que no estén presentes en este momento el representante del Partido de la Revolución Democrática y el representante del Partido Acción Nacional. Y efectivamente, el día martes, en sesiones del Consejo General del OPLE, no estuvimos presentes porque antes de las sesiones hubo una sesión de comisión de reglamentos y prerrogativas, donde hicimos ver una serie de opiniones que resultaban perjudiciales a los partidos políticos y a los candidatos, a regidores que ya estaban dentro de las planillas que cada uno de los partidos políticos había presentado ya con antelación al día de la jornada electoral. Pero resulta que no fuimos atendidos. Sí escucharon, sí nos dijeron, pero finalmente los únicos que votan en ese Consejo General y en las comisiones son los consejeros electorales. A pesar de nuestras voces, no fuimos atendidos, no se incluyó alguna modificación al reglamento de candidaturas.
Y es por eso que los partidos políticos, al vernos afectados en toda la integración de las candidaturas que presentamos, bueno, pues decidimos levantarnos de la mesa el martes. Y el sábado sucedió algo similar con el acuerdo que ajusta las fechas que por mandato del INE tenían que hacerse respecto del inicio de las campañas y del inicio de las precampañas. Pero no tan solo eso se llevó a cabo, sino que se hicieron ajustes a otro tipo de cosas. Y entendiendo de que se trataba de un ajuste con un mes de anticipación a las precampañas y a las campañas, solicitamos que también se iniciaran con un mes de anticipación algunas otras actividades, incluyendo el inicio del proceso electoral, que conforme a la ley está marcado que sea de los primeros 10 días del mes de noviembre. Si fuese así, no tendríamos el tiempo suficiente para poder hacer los procesos internos de nuestro partido y creo que de todos los partidos para poder tener los precandidatos a las candidaturas de elección popular del próximo año. Muy bien, y bueno, pues toca el turno, vamos a dar el uso de la voz a Gonzalo de Jesús Ibáñez del partido Nueva Alianza, porque bueno, esta situación es la primera vez que se presenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se unen todos? ¿Cómo llegan todos a ese acuerdo de decir, vámonos, nos levantamos y nos vamos todos de la sesión del OPLE? Muchas gracias, Claudia. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Antes de cualquier cosa, pues queremos agradecer la oportunidad que nos brindan de estar en este foro tan importante para poder expresar con mayor claridad cuáles han sido las circunstancias que han llevado precisamente al escenario que tenemos el día de hoy. Como bien se ha dicho, han ocurrido diversas circunstancias en las cuales, a consideración de los institutos políticos a través de las representaciones, se ha vulnerado la posibilidad de construir acuerdos, no de manera política, sino en el sentido estricto de la ley electoral, de lo que establecen los reglamentos, el propio código y demás. Y eso es finalmente lo que llevó a que en la pasada sesión del día martes los distintos partidos políticos buscáramos una vía más expedita y más oportuna para poder tener esta cercanía en la construcción de los diferentes actos de autoridad en materia electoral. Desafortunadamente las condiciones no fueron las idóneas. Se ha intentado, se sigue intentando. Evidentemente tampoco podemos decir que esto es una guerra, en realidad no lo es. Es una pretensión muy clara de hacer valer inicialmente lo que la propia disposición normativa regula, pero también el derecho político electoral de las y de los veracruzanos que están representados por los partidos políticos. El tema específicamente tiene que ver con la aprobación del ajuste de las fechas para el proceso electoral local en vía de concurrencia. Para el Instituto de Nueva Alianza, como también para los demás, es un esquema un poco complejo el hecho de haber realizado un ajuste con una anticipación a los plazos de 30 días aproximadamente y que esta misma anticipación no se haya previsto para efectos de dar inicio con el proceso electoral. Es decir, el Código Electoral prevé fechas para la conclusión de los actos de precampaña, mismas que fueron ajustadas por una condición extraordinaria por parte del Instituto Nacional Electoral en cuanto hace al término para entrega de apoyos a candidatos independientes, el registro para candidatos a gobernador y el registro para candidatos a diputados, así mismo como la conclusión de precampaña. Son los 4 aspectos que se anticiparon. Particularmente en el caso de la precampaña, 30 días se adelantó a la que prevé el código. Esto nos lleva a nosotros como institutos políticos a tener que prever
la realización de todos y cada uno de los actos de los procesos internos, que son finalmente el medio a través del cual las y los ciudadanos participan en nuestros institutos políticos para poder representar a través de las candidaturas. Sin embargo, el anticipar el proceso de término de precampaña y no hacerlo de la manera correcta con la anticipación del proceso electoral, dejándolo en el término que prevé el código, creemos que es una circunstancia desfavorable, no para un partido político, sino además de para las y los ciudadanos veracruzanos que desean participar, para la propia sanidad del proceso electoral que deberá realizarse con la autoridad, en este caso el OPLE. Es ahí donde nosotros creemos que es muy importante que se centre la atención de la autoridad electoral para poder realizar una antelación de los diferentes actos que prevé el código en razón de los que son propios de cada partido político. El no hacerlo así, lo que produce es un riesgo de no solo encimar, y no por falta de organización, sino por la complejidad que llevó a la autoridad electoral nacional a prever bajo una circunstancia extraordinaria la anticipación de estos tiempos, porque además habrá que recordar que es una elección concurrente, donde no solamente se realizará un proceso electoral local, sino serán 5 elecciones: la del Ejecutivo Federal, la del Congreso de la Unión, es decir, la renovación de ambas cámaras, y por supuesto a nivel local, el del Ejecutivo del Estado y el propio Congreso. Es ahí donde se centra la principal preocupación de este instituto político de Nueva Alianza para poder anticipar los plazos de inicio del proceso electoral. Muy bien, y el Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar, preguntarte, ya escuchamos al Revolucionario Institucional, a Nueva Alianza con el panorama general, pero ¿cuál ha sido el acercamiento que han tenido con los consejeros del OPLE o cuál ha sido el diálogo que han tenido con ellos como para que no pudieran llegar a un consenso entre estos temas? Gracias, Claudia. Antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Quisiera iniciar diciendo que más que una guerra, es una exigencia a los consejeros para que actúen bajo los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad. Yo quiero... ¿Hasta ahorita no lo están haciendo? ¿Es lo que quieres decir? Yo quiero referirme a 2 temas. Sí. El primer momento es por qué todos los representantes decidimos en unanimidad salirnos de la sesión del martes. Como decía compañero representante del Revolucionario Institucional, en ese primer momento tuvimos una comisión antes de esa sesión, en la cual creo que los consejeros no nos escuchan. Si bien es cierto, nosotros no tenemos voto, pero sí tenemos voz. Y somos un colegiado. Nosotros hacíamos la exigencia al Consejo General, a los consejeros, que algunos temas deberían de postergarse, más que nada en la reglamentación de candidaturas. ¿En qué sentido? Como ustedes bien saben, hasta este momento no hay constancia de asignación de regidores. Okay. Esta falta de certeza fue propiciada por los mismos consejeros. Ellos crean una cortina de humo diciendo que nosotros lo que nos tiene en este momento así es la paridad de género. Yo sí quiero tocar ese punto y quiero ser muy claro. Me parece que todos los partidos aquí representados, mi partido, el Partido del Trabajo, estamos a favor de la paridad de género. Inclusive de las 212 candidaturas para presidente municipal, cada uno de nuestros partidos postuló 50% de manera horizontal y 50% de manera vertical. Es decir, 106 candidatos para hombres, 106 candidatos para mujeres. Por ley lo tenían que hacer. Por ley. Ajá. Nosotros estamos de acuerdo. Sí. No es una opción de nosotros, es la ley y la ley se tiene que cumplir. Fue el voto de los ciudadanos, el voto de las ciudadanas y ciudadanos quien decidió quién va a gobernar en cada municipio. Llámese de un género o llámese de otro género. Ese no es el tema.
El fondo del asunto es que los consejeros se creen diputados, y lo quiero decir muy claro, los consejeros se creen diputados, rayan en lo legislativo. Ellos tienen que crear reglamentos viendo la constitucionalidad, viendo el código electoral. No se pueden salir de ese ámbito. No son ellos los responsables de legislar. El propio magistrado presidente del tribunal dijo que había temas que pudieron haber esperado hasta que la sala superior se pronunciara. Sí. Reitero, no es la paridad y el género lo que nos tiene aquí. Es la cerrazón de los consejeros electorales. No nos escuchan. Hay acuerdos por el bien de la legalidad, por el bien de los ciudadanos, que se pudieran tomar. Ellos están acostumbrados a que sea el tribunal, a que sea la sala regional o la sala superior quien le corrija la plana. Ya hay un antecedente, tiene pocos días, la sala superior le corrigió la plana al Instituto Nacional Electoral, porque se extralimitó en sus funciones. Ese es el tema. Nosotros lo único que exigimos a los consejeros es que no se extralimiten en sus funciones, que sean objetivos, que busquen la certeza, la legalidad y la máxima publicidad. No es posible que a estas fechas no haya constancia de asignación para los regidores. Son ellos los que emitieron un reglamento, el cual fue revocado por el tribunal, y con ello revocaron las constancias de asignación a más de 126 municipios en su asignación de cabildo. No se puede estar permitiendo consecuentemente ese tipo de errores. En segundo momento sería lo de ajustes de las fechas para el calendario electoral. Como bien es cierto, el Instituto Nacional homologa las fechas y recorre los calendarios. Es por ello que en unanimidad, en una sesión que solicitamos los partidos políticos, que se llevó a cabo el sábado, solicitamos que el inicio del proceso electoral fuera el 1 de octubre. Tendrían que recorrerse esos plazos. Como siempre, no atendieron la petición de los partidos políticos y con ello, nuevamente, hacen caso omiso a acuerdos que son necesarios, porque cada proceso interno de nosotros, los partidos políticos, se modifican con la homologación de las fechas del calendario. Ok. Ya abundó un poco más el representante del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar. Y bueno, yo vuelvo a reiterar la pregunta ahora al representante de Morena, Rafael Carvajal Rosado. ¿Cuál ha sido la respuesta, el acercamiento que han tenido con los consejeros electorales? Porque se supone que debería de haber un consenso si todos están pues en el ánimo de estar unidos todos los representantes de partidos políticos para hacer una petición. ¿Cuál es el argumento que les da el órgano electoral como para no tomar en cuenta esas peticiones que han hecho? Bueno, primeramente darte las gracias a nombre de mi representada, la oportunidad de estar aquí. Ya han venido varios dirigentes del partido, inclusive diputados, a este foro aquí del calor político. Bien, de acuerdo a la ley, no se trata de que tengamos reuniones de amigos. Conforme a la ley hay comisiones establecidas para todas y cada una de las actividades que se deben de realizar en el interior y en el pleno del propio órgano electoral. No hemos llegado, la gran mayoría, en este último mes y el principio de septiembre, a acuerdos. Pero no se trata de llegar a acuerdos por cuestiones caprichosas o de otra índole. Se trata de llegar a acuerdos que finalmente estén revestidos de legalidad y constitucionalidad.
Es decir, todos los actos y resoluciones que emane del Consejo General del OPLE deben de estar revestidos de esas dos características de la ley, constitucionalidad y legalidad. En la parte que a Morena le preocupa es precisamente en la homologación que realizó el Instituto Nacional Electoral el día 28 de agosto de ajustar los calendarios de las elecciones locales a la federal, de tal suerte que, de acuerdo al artículo 59 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, dice que el proceso electoral interno de los partidos políticos deberán de iniciar el primer mes de enero y concluir a más tardar el cuarto domingo de marzo. Está hablando enero, febrero, marzo. En este orden de ideas, el INE te establece que las precampañas deben de iniciar el 14 de diciembre para gobernador y para diputados en febrero, el 14 de diciembre para gobernador, y deben de terminar a más tardar el 11 de febrero del 2017. La de diputados comienza el 3 de enero y debe de terminar a más tardar igual el 11 de febrero. En ese orden de ideas, si el Código Electoral te establece que el proceso interno debe de terminar a más tardar el cuarto domingo de marzo, y esto es así porque no todos los partidos políticos emitimos la convocatoria al mismo día, arrancamos la campaña al mismo día, cada quien se va ajustando. ¿Les afecta a los partidos totalmente, en ese tema de nos afecta principalmente candidaturas internas? Ajá. Porque ellos no están tomando en cuenta que con estos ajustes del OPLE, del INE, se reducen los plazos que están contemplados de acuerdo con el Código Electoral. Es decir, ellos están proponiendo iniciar el proceso electoral el 1 de noviembre, que el 27 de noviembre nosotros demos vista cuál va a ser el procedimiento que va a emitir cada partido, los plazos y los órganos facultados para finalmente realizar esos procesos, y que el proceso debe de iniciar el 3 de diciembre, los procesos internos, pero ya tienes que arrancar en precampaña el 14 de diciembre, es decir, te están dando 11 días para que tú o los partidos políticos se pongan de acuerdo, sesionen los órganos facultados, acuerden las convocatorias con todos y cada uno de sus procedimientos. Luego viene el periodo de registro de los aspirantes a candidatos, viene la validación o dictamen de los registros, y posteriormente vienen en algunos casos los juicios intrapartidarios. Entonces ellos, todo eso en 11 días. En 11 días no te da tiempo. Nosotros le poníamos el ejemplo a los consejeros que Morena, por ejemplo, en diciembre dimos vista cuál era el procedimiento, en enero emitimos la convocatoria el 7 de enero, registramos nuestros candidatos del 13 al 17 de febrero, las asambleas las hicimos en marzo. Entonces, por razones lógicas, ellos tienen que adelantar. O sea, si el INE nos recorta el plazo de pre-campaña, de todo el proceso interno, ellos tienen que adelantar el proceso electoral. Nosotros sostenemos a más tardar el 1 de octubre, para que entonces el proceso interno de los partidos políticos inicie el 3 de noviembre y no el 3 de diciembre. Y ya del 3 de noviembre al 14 de diciembre, pues sí tenemos nosotros los plazos, ¿no?, prudentes finalmente, para que podamos realizar todas y cada una de estas actividades. Y ya por último decirte que me parece bien el título que le pusiste a este encuentro, en virtud de que es la percepción que quieren generar los consejeros del OPLE. Es decir, ellos dicen que es una guerra, es decir, si ellos se acuerdan un tema, cualquiera que este sea, y nosotros no estamos a favor, ya estamos en guerra. Es una percepción subjetiva de todos y cada uno de los consejeros. Finalmente se tiene que discutir conforme a la ley. Gracias.
Muchas gracias al representante de Morena, Rafael Rosado Carvajal. Y bueno, preguntarles también a Carlos Montaño del Partido Verde Ecologista de México. Si bien se levantan de la sesión, se inconforman, se van, ya van 2 ocasiones que lo hacen, pues tampoco están arreglando nada, porque los consejeros pueden sesionar, aprobaron y pues el caso es que ya están aprobadas estas 2 situaciones, aunque a ustedes no les convenga. Ahora, ¿qué van a hacer entonces si siguen con esta inconformidad? Porque si deciden no asistir a las siguientes sesiones, de todos modos, pues ellos van a seguir sesionando. No, nos queda claro ese tema. El punto aquí, yo creo que la parte medular del problema es básicamente la cerrazón que existe por parte de los consejeros. Preguntabas hace un momento cuál ha sido el acercamiento que ha habido por parte de ellos. Yo creo que ha sido muy pobre. ¿En qué sentido? Cuando se habla o cuando se busca trabajar en comisiones, ellos nos proporcionan los materiales sobre la hora, no nos permiten realmente hacer un análisis a fondo de lo que ellos nos plantean. Prácticamente lo que ellos buscan es imponernos una agenda dentro de unas funciones que están malentendiendo. Coincido plenamente con el representante del Partido del Trabajo, con nuestro amigo Luis. Existe una confusión por parte de los consejeros que están tratando de legislar, están tratando de llevar más allá sus facultades de lo que les correspondería. No están cumpliendo claramente con los puntos rectores que se deben cumplir en el ejercicio de las actividades de un órgano electoral, y pues evidentemente esto nos tiene en una situación de clara confusión a los partidos políticos, porque prácticamente lo que están queriendo hacer es poner las reglas del juego ya que el partido está por terminar, ¿no? Entonces, evidentemente, esa situación es complicada. Ya se ha abordado distintos temas, pero coincidir en que es necesario que haya una apertura por parte de los consejeros, que no se cierren únicamente a lo que ellos ya traen en la agenda y que nos quieran imponer esa agenda, porque realmente va más allá de decir si estamos o no de acuerdo, si están actuando legalmente o no. A los consejeros, miembros de este Consejo General, les ha faltado tacto político. Esa es, creo yo, la médula espinal de todo este conflicto que ha detonado y que realmente depende de los consejeros electorales que haya un diálogo real. Porque de nada sirve que nos sentemos en la mesa del Consejo General a expresar nuestros puntos de vista, a demostrar con argumentos sólidos cuáles son nuestras inconformidades, para que al final del día ellos decidan, saquen la plancha, como se dice en el argot, y tomen decisiones unilaterales. Creo yo que la esencia de los organismos electorales debe ser precisamente la pluralidad de ideas, pero que estas sean tomadas en cuenta, evidentemente. El exhorto del Partido Verde es ese, que exista esa apertura. Sí, que exista esa apertura y sobre todo que exista un respeto a las instituciones. El Partido Verde Ecologista de México en todo momento ha sido y seguirá siendo respetuoso de las instituciones, pero a cambio pedimos lo mismo, que se nos respete como instituto político, que se nos permita trabajar y abonar a la pluralidad de ideas. Gracias. Rodolfo Santos Torres, representante del Partido Encuentro Social. Pues preguntarle también, después de estas situaciones que se están realizando, ya en una conferencia anterior se llamaba o se mencionaba pues que podían incluso pedir la remoción de los consejeros. Preguntarle cómo van con este tema, si como partidos políticos ya los 9 representantes han seguido comentando al respecto de esta situación y qué es lo que va a seguir con esta situación de una posible solicitud de remoción. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. El Partido Encuentro Social les agradece su invitación a este panel. Gracias. Efectivamente, nosotros, el Partido Encuentro Social, hace un llamado a los consejeros para que en una forma amistosa, cordial, resolvamos las diferencias que hayan tenido.
Lo importante para nosotros como partido es ver especialmente las fechas del calendario electoral, porque las actividades a desarrollar son a nivel concurrencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener el proceso electoral federal en el estado de Veracruz y el proceso local. Entonces nosotros es importante ver que de acuerdo a las candidaturas emitidas, el reglamento, para ver efectivamente hacer los ajustes correspondientes. Porque si no lo hacemos así, entonces vamos a estar desfasados y eso vamos a tener problemas. Efectivamente, para el proceso, el tiempo de las precampañas y las campañas es donde queremos nosotros hacer un llamado a los consejeros electorales para que en una forma conciliatoria lleguemos a buen puerto el proceso electoral. Porque es importante esta homologación, porque así nosotros podemos trabajar con tiempo en el aspecto en el INE y especialmente porque los registros en el calendario electoral son muy importantes. Si no lo hacemos con debida antelación, corremos ese riesgo de estar un poco desfasados del proceso. Es por eso que nosotros hacemos una cordial y atenta invitación para que nuestros amigos los consejeros juntos llevemos a buen puerto este proceso y especialmente con la concurrencia que actuemos todos los partidos políticos y los consejeros para que la ciudadanía veracruzana vea que efectivamente existe un pleno Consejo General del OPLE, donde se escuchan las diferentes voces de los diferentes partidos y que la sociedad vea que se encuentra debidamente respaldada por los propios partidos políticos. Tomando en cuenta por la votación que se ha obtenido, es por eso que el Partido de Encuentro Social agradece y hace la invitación para que lleguemos todos en una forma colegiada, donde veamos que la conciliación es muy importante en este ámbito, especialmente en las elecciones en que vamos a participar. Muchas gracias. Y bueno, al representante del Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales, darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y reitero la pregunta, ya habían anunciado en una conferencia anterior que podrían solicitar la remoción de los consejeros en caso de que no hubiera esta respuesta, este diálogo entre partidos políticos y el Consejo General del OPLE. ¿Cuál es la postura de su partido Movimiento Ciudadano? Antes que nada, una disculpa por haber llegado un poco tarde. Sin embargo, pues por ahí hay un dicho que más vale tarde que nunca y aquí estamos con gusto con los compañeros. Agradecemos el espacio y pues considero que esta unión que se ve en esta mesa es precisamente para tratar de llevar a buen puerto los derechos que le corresponden a los ciudadanos. Hay acciones que por la cerrazón de algunos de los consejeros, la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral, del Organismo Público Local Electoral, sí, llámese ahora sí, no han podido trascender. Y bueno, la evaluación para poder presentar un juicio electoral y pedir como extremo la remoción de estas autoridades es valorar cuántas veces se les ha enderezado la plana en infinidad de recursos que han presentado los ciudadanos y los partidos políticos. En lo que va de este proceso, podía usted checar las resoluciones que ha tenido el Tribunal Electoral del Estado y la tercera sala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde les ha resuelto que repongan procedimientos o que se revoquen algunas sentencias precisamente por estar fuera de la legalidad. Adelante. Aquí yo veo un menosprecio a la participación de la representación de todos los partidos. En algunas ocasiones que me ha tocado estar presente en la mesa del Consejo, me ha tocado ver la arbitrariedad con que se
se dirige el presidente del organismo para meter mociones y cortar la opinión que en el momento están presentando el representante en ese momento. La otra situación es que coincido con el compañero del Partido Verde Ecologista, en las reuniones de trabajo, que pues, son públicas, generalmente llevan ya el documento hecho y definitivamente nos dicen que urge, que se tiene que pasar a la mesa del Consejo, que ya no hay tiempo y que definitivamente pues no hay mayor oportunidad de analizarlo como debe de ser y entonces recibir las propuestas de los partidos políticos. Finalmente, en lo que se refiere a los tiempos, al contraerse las fechas y actualizarse, homologarse por parte del el Instituto Nacional Electoral y el OPLE poner como fecha fatal el 1 de noviembre para el inicio, al menos en los estatutos del Movimiento Ciudadano establece que 30 días antes del inicio del proceso se deberá de convocar a los militantes para que se discuta y se defina el método de selección de los precandidatos y candidatos. En este caso estaríamos totalmente desfasados. Sí. Finalmente, quisiera comentar que si la cerrazón de este organismo que debería de estar al servicio de los ciudadanos a través de los partidos políticos no cede. Desgraciadamente tenemos el derecho de recurrir con los recursos de apelaciones que incluso algunos compañeros de algunos partidos ya presentaron. Y entonces sí es necesario esperar la resolución para que, valorando esas resoluciones del ente superior, podamos o valoremos acudir a un juicio electoral donde se pide la remoción de los mismos. De los Es cuanto. consejeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya escuchamos la opinión de los partidos políticos presentes, 7 representantes de los partidos políticos con la ausencia de PAN y PRD. Y bueno, pues tenemos preguntas que nos llegan vía redes sociales y que me gustaría que cualquiera de los aquí presentes puede contestarla. Nada más me dicen quién quiere responder. Manuel Acosta, de acuerdo con el Código Electoral, el proceso 2016-2017 terminaría el 15 de septiembre o, en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación pendientes de resolución, circunstancia que no ha sucedido. Entonces, ¿cómo sería posible que se inicie un nuevo proceso electoral si no ha terminado el 2016-2017? ¿Quién quiere contestar? Gracias. Efectivamente. Alejandro Sánchez, adelante. Gracias. Del PRI. Efectivamente, la ley señala que el proceso electoral 2016-2017 terminaría en septiembre. O cuando el Tribunal Electoral dicte la última resolución en el último medio de impugnación que se haya presentado, lo cual no ha ocurrido. Aquí todavía hay temas pendientes. Todavía hay temas pendientes. Pero tampoco señala qué sucedería cuando el INE adelantara las precampañas y las campañas. La ley está regulando casos ordinarios, pero los casos extraordinarios, como en este momento vivimos, que el INE ordena al OPLE que se ajusten los tiempos de precampañas y precampañas dentro de un lapso de 30 días, resulta lógico que todas las actividades tendrán que retrasarse igual, en el mismo lapso. Tendrán que correr la misma suerte, puesto que los tiempos están planteados en la ley para los casos ordinarios, no para los extraordinarios. Pero finalmente sería en septiembre y creo que estaría el Tribunal Electoral en condiciones de resolver la totalidad de los asuntos que tienen en sus escritorios durante este mes.
Es muy confuso el tema, ¿no? Por eso es recurrente que estén cuestionando. Aquí hay varias preguntas al respecto. Sí, claro. Sobre que si no se está terminando este proceso electoral municipal, que todavía hay recursos por resolver por parte de los tribunales, pues entonces ya vamos a empezar otro, y como que a nadie le queda claro cuando todavía pues mueven las fechas. Se supone que se iban a homologar, el proceso federal inicia el 8 de septiembre. Y pues resulta que aquí el estatal pues va a iniciar el 1 de octubre, de noviembre. Bueno, no, el INE Adelante. Perdón. Sí, mira, el proceso electoral en el estado de Veracruz, todos los procesos, se rigen bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del estado de Veracruz, el Código Electoral, los reglamentos y lineamientos que emite el Consejo General del INE, y los propios reglamentos y lineamientos que también emite el Consejo General del OPLE. Sí. En ese orden de ideas es cierto que el Código Electoral prevé que el proceso electoral de ayuntamientos deberá de terminar a más tardar el 15 de septiembre. Esto es en el sentido de que es la fecha máxima que tiene el órgano jurisdiccional local, el Tribunal Electoral local, para resolver de fondo todos los juicios. Ya los resolvió, ya no hay ningún asunto pendiente. Todos están ya en la segunda instancia, en la sala regional, y otros en la última instancia, que es la sala superior. Sí. Entonces, porque además, acuérdense que la propia sala superior tiene hasta el 30 de diciembre, inclusive para resolver día de fondo, antes, sí. ¿no? Uh-huh. Un día antes de que Ha se pasado, instalen además. y hay antecedentes. Entonces, ya el proceso electoral debe de concluir el 15 de septiembre, y no tendríamos problema nosotros de ninguna naturaleza para que este inicie el 1 de octubre. Queda claro nuevamente. Sí, adelante. Muchas gracias, Claudia. Mire, para comentarle en este mismo tema, es correcto, el Código Electoral así lo establece en el artículo 169, cuáles son los términos para las elecciones tanto de gobernador, diputados y ayuntamientos. En este caso hablamos, el 15 de septiembre compete exclusivamente la terminación para el proceso electoral de renovación de los ayuntamientos. En este mismo artículo también se establece que se iniciará el proceso electoral mediante la sesión de instalación que el Consejo General habrá de realizar durante los primeros 10 días del mes de noviembre. También es importante recordar que el propio artículo 18 y 19 del Código Electoral faculta a la autoridad administrativa para realizar los ajustes que sean necesarios a los plazos previstos en la normatividad. Es correcto, el proceso electoral desde el punto de vista administrativo ha concluido. Al 15 de septiembre estamos ya próximos a ello. Sin embargo, las resoluciones en materia jurisdiccional, sean a instancia del Tribunal Electoral o de la Sala Superior, aún están vivas, y será hasta que la última de ellas termine, cuando el proceso de manera plena en la elección de ayuntamiento se dé por concluido. Es correcto. Es un proceso que corre por sí mismo y tiene su propio término. Y el proceso concurrente, en donde prácticamente habrán de elegirse a la totalidad de las autoridades federales y locales de elección popular, es con fecha de inicio de noviembre para el caso de las locales y septiembre para el caso de la elección concurrente federal. Y ahí es en donde nuevamente nosotros creemos la posibilidad o creemos que es posible que se haga el ajuste, la previsión de anticipar los plazos del inicio del proceso electoral local, homologarlo conjuntamente con la fecha que la ley electoral federal prevé para el inicio del proceso federal, que es en septiembre, en el caso de Veracruz, al primer día de octubre. Pero bueno, yo insisto en que si esto ya está aprobado, ¿todavía se puede hacer algo? Nosotros vamos a recurrir porque también trastoca los derechos políticos electorales de nuestros militantes y de los ciudadanos. Por el raquítico tiempo que están ellos estableciendo, o ya establecieron, mejor dicho, entre el inicio del proceso electoral interno, que es el 3 de diciembre, uh-huh, y el inicio de la precampaña. Entonces, esto finalmente sí
trastoca los derechos políticos electorales de los ciudadanos, y en ese sentido nosotros estábamos valorando presentar un recurso de apelación. Ya no lo vamos a hacer así, vamos a presentar un juicio de revisión constitucional en virtud de estas violaciones a los derechos políticos electorales de nuestros militantes, a los derechos constitucionales del partido político que represento, y nos vamos a ir a la Sala Superior y se justifica el per saltum porque ya estamos a unos cuantos días de que inicie el mes de octubre. En ese sentido, agotar la cadena impugnativa, que sería presentarla un RAP ante el Tribunal Electoral Local, luego irnos a la Sala Regional y posteriormente a la Sala Superior, no nos darían los plazos. En ese sentido, Morena lo va a presentar ante la Sala Superior, y ya tienen ellos allá también acumulados todos y cada uno de los juicios, también de los otros acuerdos garrafales que emitieron en relación a la asignación de regidurías. Van a ser los tribunales entonces quienes definan este tema. Adelante. Coincido plenamente con el compañero Rafael de Morena, porque hace un momento expresé que a los partidos políticos, como obligación que tienen de defender los derechos de los ciudadanos en general, así lo establece la Constitución, la sesión instructiva, no le queda de otra al partido más que recurrir a lo que tiene derecho conforme a la ley. En este caso es el recurso de apelación, pero existe el per saltum, donde finalmente se va a atacar la acción perversa del OPLE en el sentido de inhibir la participación ciudadana, dándoles ajustes de fechas que definitivamente no se pueden cumplir o se cumplen con perdón de la palabra, matacaballo, o sea, al momento. Uh-huh. Si de por sí que los ciudadanos están hasta el copete de tanta presión y tantos obstáculos que le ponen para su participación, lo más valioso del ser humano, al menos para sus servidores, es el tiempo. Aparte de que tienen que ir a trabajar, llevar su alimentación a su casa, y deseosos de participar en condiciones democráticas, claras y totalmente apegadas a la ley, pues al darse cuenta de este tipo de situaciones, ellos, los ciudadanos, consideran que es precisamente para que el ciudadano no participe. Eso es lo que le tema contrario a lo que debería de ser. Contrario a lo que debería de ser, que la ley dice claramente que todo debe de ser pronto y expedito, o sea, en el momento preciso para que el ciudadano tenga el tiempo de escoger. Además de que se supone que se está trabajando pues para que salga la ciudadanía a votar, todo lo contrario. Bueno, una pregunta aquí dice Manuel Acosta. Diversos representantes aducen que la negativa de los consejeros a iniciar este 1 de noviembre el nuevo proceso es porque supuestamente quieren tomar su periodo vacacional. Entonces, ¿cómo es posible que si aún no termina el proceso electoral 2016-2017, como ya lo explicaron, el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México se haya ido la semana pasada a vacacionar a Cancún? Es decir, ellos sí pueden tomar vacaciones aún y cuando reciben una remuneración del OPLE y los consejeros no pueden, están preguntando. Para empezar, aquí aclarar el tema de las vacaciones. ¿Quién quiere comentar? ¿Es Vicente? Sí, gracias, Claudia. Me parece que, bueno, agregando, antes de responder la pregunta, agregando a lo ya expresado por los compañeros, hay que recordar que este acuerdo de homologación del Instituto Nacional Electoral ha sido recurrido, ha sido impugnado por diversos partidos. Con ello, y que también nosotros de manera local vamos a recurrir, vamos a impugnar este acuerdo, habrá falta de certeza nuevamente, los tiempos se nos van a mover con este hecho de que en el año que viene tendremos por primera vez en Veracruz elecciones concurrentes, 5 elecciones, como todos saben, para presidentes, senadores, diputados federales, gobernatura y diputados locales. Pero respondiendo a la pregunta del ciudadano, ¿es correcto la apreciación de que cuando nosotros postulamos o solicitamos que se recorriera un mes para que pudiera iniciar el proceso electoral, no el 1 de noviembre, sino el 1 de octubre? Sí. Sabemos que ellos
no quisieron, y esto de cara a los veracruzanos, o sea, hay que ser muy transparentes, no quisieron por el tema de las vacaciones. Ese es el tema. Me parece que de lo de la remuneración todos los consejeros la perciben, ¿no? Los consejeros tienen 9 asesores, tienen un jefe de oficina, tienen un secretario, los representantes somos parte del Consejo General, no recibimos la misma remuneración que los consejeros, pero somos parte. Pero ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es la legalidad con la que nos debemos de conducir el Consejo General, consejos y representantes. Y es en donde ellos no están cumpliendo con los principios rectores. Es verdad, ellos tienen una obligación con el pueblo de Veracruz. Si bien es cierto, no fueron electos por el pueblo de Veracruz, fueron electos por el Consejo General del INE, son parte de un organismo que administra la política electoral, que administra las elecciones en el Estado. Y viendo la elección tan importante que se viene, como es la gobernatura y los diputados locales, me parece que no iniciar el proceso electoral el 1 de octubre ataca principalmente los documentos básicos y los estatutos de los partidos. ¿Por qué? Porque nos limitan en los procesos internos de cada uno de los partidos políticos. Es por ello que nosotros, el Partido del Trabajo, impugnará la homologación en los términos en que fue aprobado por este Consejo General. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quieres? Alejandro. Sí, gracias. Pero me parece que el ciudadano que estaba preguntando Sí. va siguiendo las notas que en la prensa se han ido sucediendo. Sí. Porque ese tema que tocó él en este momento no ha sido tocado por nadie de los que estamos aquí presentes. Él lo pone en la mesa. Pero aquí está el Partido Verde Ecologista. Aquí está representado. Aquí está ese partido que alguno de sus miembros está fuera de este lugar en este momento, como muchos otros están fuera de este lugar en este momento. Pero no es el tema fundamental. Dos más, nada más. Sí, adelante. El tema fundamental es que han emitido acuerdos que nos afectan en la vida interna de los partidos. Acuerdos que tienen que ver con un proceso legislativo. Acuerdos que no corresponden de manera íntegra a una función, aun cuando de hecho así lo manifiestan. Y así lo pensamos nosotros. Creemos que estos acuerdos, en tanto nos causan alguna lesión dentro de la vida interna de cada partido, tenemos el derecho de impugnarlos. Así está el sistema electoral en este país y en el estado de Veracruz. Ya lo señalaba Rafa del Movimiento Ciudadano, del Partido Morena, donde están analizando impugnarlo. Nosotros igual estamos en las mismas circunstancias. Vamos a recurrir los acuerdos porque nos causan alguna lesión. Estimamos que nos causan una lesión y que pueden ser cambiados en ese sentido por una autoridad jurisdiccional. La ley señala que la máxima autoridad electoral es el organismo público local electoral de Veracruz. Sin embargo, se ha judicializado en muchos de los temas importantes las funciones del organismo electoral. Se ha estado dejando a que el Tribunal Electoral, y no tan solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial en el estado de Veracruz, sino el Poder Judicial Federal, el Tribunal Electoral Federal, sea quien resuelva los asuntos que competen a los veracruzanos. No está mal, así dice la ley y así tendrá que ser. Pero sería muy bueno que no hubiese necesidad de llegar hasta un tribunal para que nos dijera si los partidos tenemos la razón o si el organismo tiene la razón. Creo que en una mesa de debates, en una mesa del Consejo General, donde las voces son escuchadas, pero muchas veces no atendidas. Okay. No contamos con el derecho de voto como los consejeros. Ellos son los que deciden. Sí. A pesar de que en muchas ocasiones, por los comentarios y actitudes y gestos de algunos consejeros, estén de acuerdo con la posición de algún partido político, votan a favor de lo que ya seguramente acordaron en otro momento y no en el momento de la sesión del Consejo. El emitir acuerdos como los dos que hemos señalado,
el del martes pasado de las candidaturas y del ajuste de fechas del sábado pasado, infieren en la vida interna de los partidos, lesionan los tiempos que tenemos como partido político para poder realizar los procesos internos y tener los candidatos que debemos presentar ante ese mismo organismo. Creo que la vía judicial no sería la más conveniente, pero es la legal que tenemos. Tenemos los partidos políticos y que tienen la propia ciudadanía. Finalmente no se afecta solo a los partidos políticos, sino también a aquellos ciudadanos que aspiren a tener un cargo de elección popular en el próximo proceso. Gracias, Alejandro. El representante del Partido Verde, Carlos Montaño, pues aquí están haciendo ese comentario de representante titular de su partido. Claro, efectivamente. Bueno, como bien menciona el representante Alejandro Sánchez, representante del Revolucionario Institucional, pues bueno, al final del día mi partido se encuentra representado. Confiaron en su servidor para llevar la representación de ese partido. Y aquí creo yo que el tema no es si los consejeros van a tomar o no vacaciones, si los representantes tomamos o no vacaciones. Ese no es el tema fundamental. Al final del día, el tomar vacaciones pues es un tema que es un derecho legal, laboral, ¿no? Al final del día todos tenemos derecho a ello. Ese no es el tema fundamental. Yo creo que el tema fundamental es la falta de transparencia por parte de los consejeros. ¿Hay falta de transparencia entonces? Hay una falta, creo yo, de diálogo, mejor dicho, es una falta de diálogo por parte de los consejeros, porque al final del día, ellos cuando se les preguntó acerca del tema vacacional, se les dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los argumentos que ustedes nos dan para no instalarnos el 1 de octubre? Nunca nos dieron un argumento sólido para decir, no, es que, pues a ver, no nos podemos instalar por esto. O sea, les pregunto, bueno, ¿es por el tema vacacional? Si es por el tema vacacional, podemos cabildear, podemos ver qué opciones se pueden tomar. Y al final de cuentas, creo yo, y caigo en lo mismo que mencionaba en mi primera participación, al final de cuentas lo que creo yo que está faltando es ese tacto político, ese acercamiento entre los consejeros y los representantes del partido para poder llegar a acuerdos, poder decir, bueno, ok, quieren tomar sus vacaciones, adelante, vamos a ver qué tan viable es y cómo podemos hacer para llegar a... Cuando tienen un proceso electoral en puerta. Que caemos en lo mismo, no se trata de si tienen o no derecho, el derecho lo tienen, claro está. El tema es ese, que no hay un acercamiento para poder decir, bueno, a ver, espérate, es que hay que descansar un poquito. Vamos, creo que ninguno de nosotros, ninguno de los representados aquí se cerraría a esa posibilidad. Creo yo que no es por ahí el tema. El tema es ese, que no hay transparencia, que no hay acercamiento, que los consejeros toman decisiones unilaterales de acuerdo a su agenda, de acuerdo a lo que les conviene a ellos. Y ese es el tema más preocupante, creo yo. Gracias. Si les parece, vamos a pasar al tema de las conclusiones. Cada quien puede... Sí, dime. Antes de llegar a las conclusiones, hacer un comentario final sobre lo que acaba de señalar el compañero del Partido Verde Ecologista. Efectivamente no se trata de las vacaciones. El tema no son las vacaciones. Todos tenemos derecho a vacaciones, aunque algunos no hayamos tomado durante mucho tiempo. Y yo me cuento entre ellos. Pero sin embargo, hubo un comentario, más que propuesta, porque finalmente se quedó en un comentario de uno de los consejeros, de que empezara el proceso electoral no el 1 de noviembre, sino que empezara el 15 de octubre. Preguntamos, ¿por qué el 15 de octubre y no el 1 de octubre? ¿Por qué no ajustarnos? O sea, hay manera de dialogar, hay manera de escuchar, pero no somos atendidos en lo que opinamos. Y hay razones muy lógicas y muy congruentes y muy claras que nos llegan a hacer pensar que sí es necesario que se adelante también, no nada más el inicio del proceso, sino todas las demás actividades tendrán que ajustarse 30 días en razón de lo mandatado por el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Y bueno, ahora sí, pasamos al tema de las conclusiones. Alejandro Sánchez Báez, ya comentabas que no hay guerra en el organismo público local electoral entre el OPLE y los partidos. ¿Tu conclusión al respecto? Gracias, Claudia. Finalmente, no hay una guerra. La guerra tiene complicaciones mucho más serias que esto, ¿no?
Estamos en un organismo electoral, somos miembros del Consejo General, estamos debatiendo, hay diferencias, y hay molestia, y hay enojos, pero finalmente estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Eso no me queda ninguna duda. Estamos viviendo en el estado de Veracruz situaciones inéditas. El año pasado vivimos una situación inédita que no se había dado en ninguno de los procesos, con una legislación diferente. Este año vamos a iniciar un proceso con una casilla única, con normas diferentes que no se habían dado. Vamos a tener una elección que no se ha dado en el estado de Veracruz. 5 elecciones en todas las autoridades electorales federales, los cargos de elección popular federales, más el Congreso local, más la gobernatura del estado. Es una elección compleja, complicada. A nadie le conviene, ni siquiera una guerra, ni siquiera eso. A nadie le conviene no llegar a acuerdos. A todos los integrantes del Consejo nos conviene llegar a acuerdos. A todos los ciudadanos de Veracruz nos conviene que lleguemos a acuerdos. Los únicos beneficiados o perjudicados sería la ciudadanía de Veracruz. Y no queremos en el Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera lesionar los derechos de los ciudadanos veracruzanos ni de la población en general. Somos respetuosos de las instituciones, pero también podemos ejercer los derechos que las mismas leyes y la propia Constitución nos ponen cuando tenemos diferencias. Es cuanto. Gracias a Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gonzalo de Jesús Ibáñez, del Partido Nueva Alianza, tu conclusión al respecto del tema con el OPLE. Muchas gracias, Claudia. Sí. Para hacer la invitación que el día de hoy nos amablemente nos otorga para poder hacer este tema de manera más cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos veracruzanos, porque es ahí donde recibe o en donde se asienta principalmente la preocupación y ocupación que los institutos políticos tenemos el día de hoy. Que se genere mediante un esquema de certeza y de legalidad una previsión suficientemente adecuada para que sean las y los veracruzanos quienes puedan participar en los diferentes institutos políticos de una manera razonable, prudente, siendo a su vez ellos mismos las mejores ofertas para que la propia sociedad sea la que se incorpore a los órganos legislativos en este caso. Es decir, para ello es precisamente por lo que Nueva Alianza está trabajando conjuntamente con los partidos políticos, que si bien es cierto, éramos los 9 partidos políticos nacionales representados al Consejo General y el día de hoy las representaciones de la Revolución Democrática y Acción Nacional no están presentes. Sin embargo, creemos que la naturaleza de esta circunstancia es común y benéfica para todos, porque todos los partidos políticos somos una entidad de interés público. Y esto ha sido señalado por la Sala Superior y por las propias autoridades jurisdiccionales, que no podemos concebir un partido político como una entidad de interés público cuyo interés público se basa en la posibilidad que den a las y a los ciudadanos para participar en la integración de los órganos de gobierno con unos tiempos tan reducidos que evidentemente el perjuicio principal, más allá de cuestiones de organización de los institutos políticos que deberán exigir mayor responsabilidad, el tema fundamentalmente se centra en posibilitar el fin de los partidos políticos como entidades de interés público para que las y los veracruzanos puedan participar en los procesos internos que sean debidamente realizados bajo las normas estatutarias de cada uno de los institutos, con el fin de poder participar en la próxima elección local en el Estado. Esa es finalmente la ponderación única y superior de Nueva Alianza. Y agradecer nuevamente la hospitalidad y la invitación a este reconocido medio. Es cuanto. Gracias, Gonzalo de Jesús Ibáñez, del Partido Nueva Alianza. La conclusión de Luis Vicente Aguilar, del Partido del Trabajo. Adelante, Luis. Gracias. Nuevamente agradecer la invitación a tu programa, Claudia, y hacer un llamado a los consejeros para que se sensibilicen de cara al pueblo de Veracruz. Es prioritario el proceso electoral que viene para el cambio de la Cámara de Diputados y de la gobernatura en el estado de Veracruz, y es por ello
que hacemos un llamado para que en conjunto, consejeros, representantes de los partidos, podamos suscribir acuerdos siempre y cuando estén dentro de la legalidad. Necesitamos ser sensibles, necesitamos escuchar a los partidos políticos, los consejeros necesitan escuchar a los partidos políticos. Somos parte de este Consejo General y es por ello que creo que estamos en tiempo de llevar este barco a buen puerto. Gracias a Luis Vicente Aguilar, representante del Partido del Trabajo. Rafael Carvajal Rosado, representante de Morena. Adelante con su conclusión. Bueno, primero, decir que no pueden estar los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos supeditados a la voluntad de los consejeros del OPLE. Y si finalmente, a mí no me consta, pero si finalmente el tema de las vacaciones son las que están impidiendo de que se instale el órgano electoral el 1 de octubre, yo creo que se pueden ellos organizar y irse de vacaciones escalonadamente, de tal suerte que no trastoquen el proceso electoral. A diferencia de los representantes de los partidos políticos, que el Código Electoral establece que los representantes de los partidos políticos son propietario y suplente y podemos funcionar cualquiera de los dos. Y además también hay otra establecido en el Código Electoral que los representantes de los partidos políticos pueden ser sustituidos en todo momento y los consejeros no. Entonces, finalmente digo, si ya no tienen ganas de trabajar, pues también, ¿no? Adelante. Pero vale, tienen ellos una responsabilidad constitucional, ¿no? De sacar adelante el proceso electoral de 2017 y 2018. Y en esa virtud de cosas, yo los exhorto a que finalmente sean sensibles, a que se apeguen. Nosotros no queremos que se ajusten las cosas a caprichos, sino que se ajusten a la constitucionalidad y legalidad que deben de estar revestidos todos y cada uno de los actos, y que inclusive si quieren rectificar, si tienen la voluntad política, pueden revocar este acuerdo. Es decir, no es necesario que se esperen a que nosotros los partidos políticos recurramos y le pongamos otra manchita más al tigre. Ellos pueden finalmente convocarnos, revocar ese acuerdo. Pero no pueden revocar sus acuerdos. Sí se puede, y está un caso de Uxpanapa, ¿no? Está un caso de Uxpanapa reciente, mediante el cual pueden revocar ese acuerdo y finalmente corregir, ¿no? También quiero decir que mi dirigencia nacional por parte del área electoral están muy molestos, y también si nos ponemos de acuerdo todos los partidos políticos, que sería lo ideal, desde luego que estaríamos pidiendo su remoción. Cuánto y gracias. Gracias al representante de Morena, Rafael Carvajal Rosado. El representante del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Montaño, escuchamos su conclusión. Claro, muchas gracias. Creo que es en el mismo sentido, coincidimos todos en que la conclusión primordial sería hacer un llamado, más que un llamado, una exigencia a los consejeros a que permitan que haya un diálogo real, que haya una participación real por parte de todos y cada uno de los actores políticos, y que no se cierren a este diálogo, que nos permitan hacer un trabajo conjunto, actuando, como ya se mencionó, dentro de la legalidad. Y mencionar, si bien no pudieron estar presentes Freddy de representante de PRD y nuestro amigo Misraim, representante del PAN, pues ellos estuvieron también presentes el día jueves, que hicimos la conferencia de prensa y en donde hablamos de estos mismos temas, ¿no? Al final del día, yo creo que estamos en consenso en que los consejeros han actuado de manera autoritaria, de manera muy cerrada. No nos han brindado la certeza jurídica que deberían, no han actuado de manera transparente, y es en ese sentido que hacemos esa exigencia para que los consejeros electorales se abran al diálogo, nos permitan
realizar nuestro trabajo y apoyarles a que realicen el suyo, ¿no? Digo, al final de cuentas, se mencionó en esta mesa, parece que hacen mal la plana con la intención de que se las resuelvan ahí arriba, que se las corrijan. Entonces, yo creo que todos estos temas se pueden llevar a buen puerto siempre y cuando hay una participación que ellos mismos permitan, porque al final del día van a llegar en días próximos a firmar un convenio de participación con el Instituto Nacional Electoral y van a llegar completamente desacreditados, sin ninguna legitimidad, por una falta de tacto político hacia los partidos políticos. Gracias a Carlos Montaño del Partido Verde Ecologista de México por acompañarnos y Rodolfo Santos Torres del Partido Encuentro Social, también su conclusión al respecto. Sí, gracias. En un cuerpo colegiado generan ideas y es importante que las ideas, que es el sentido común del Consejo General, nos lleve a esa unidad que queremos y que lo cual se ve reflejado en los ciudadanos. Porque el ciudadano, ahorita nos preguntan en la calle qué va a ser del proceso electoral y federal. Entonces, por eso que mi partido tiene esa idea, ¿verdad?, de que poder efectivamente llegar a un consenso para que la elección concurrente que vamos a tener el próximo año vaya en un solo sentido, el cual es importante para dar un buen aviso tan solo a la sociedad, para que vea que el OPLE sí está funcionando bien, porque tenemos experiencia del año pasado que hizo un excelente papel. Por primera vez hubo un cambio en la sociedad veracruzana. Efectivamente, la ciudadanía está contenta con la actuación del Consejo y el Consejo lo complementa, obviamente, los consejeros y los representantes de partidos políticos, los cuales están debidamente acreditados. Y especialmente la ciudadanía ve eso favorable. Cuando en una sociedad el ser pensante antepone ante todo su capacidad de negociación, efectivamente vamos a resultar con un buen proyecto y especialmente vamos a llegar a un buen acuerdo. Es importante llegar a esto porque es reflejante la actitud tanto de consejeros como representantes de partidos y el ciudadano. El Partido Encuentro Social hace un llamado muy atento y solidario para que lleguemos a una buena comunicación y lo cual redunde en la capacidad electoral y política de nuestros representados, para que aún así sepamos y vea la sociedad que en el Consejo se trabaja, las ideas se generan y por consiguiente se aceptan las mejores. Por consiguiente le agradecemos la atención que tuvieron para la invitación, lo cual estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias al representante del Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres, y bueno, nos resta escuchar la conclusión del representante de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales. Adelante. Con gusto, Claudia. Primero, agradecer el espacio que se ofrece a la ciudadanía a través de los ciudadanos que usted entrevista. Movimiento Ciudadano siempre acudirá a una mesa como esta donde se discuten y se apoyan los intereses de la ciudadanía en general, sin ver siglas ni ideologías. Aquí el interés superior es el derecho que tiene el ciudadano de participar y nosotros estamos exigiendo que el organismo electoral, a través de sus consejeros, cumpla con una de las cualidades y requisitos que debe de tener y que la ley se los exige, que es la idoneidad. Hasta el momento no veo que la hayan cumplido. No son idóneos porque sencillamente se cierran a tener la razón en algunos argumentos que al final de cuentas perjudican la participación ciudadana en política, y entonces los partidos políticos tendremos que utilizar el derecho que nos queda de recurrir ante los órganos jurisdiccionales. No son ciudadanos que hasta el momento, hablando de los consejeros, se les haya visto un signo de humildad y de apertura, cuando menos.
porque sencillamente o se cumple el capricho del acuerdo tal y como lo presentan, o definitivamente no hay ninguna consideración para las opiniones de los representantes de los partidos, que pues no estamos sujetos a un horario. Los representantes de partidos, al menos en el Movimiento Ciudadano, no estamos sujetos a un horario ni a una remuneración o algún tipo de periodo vacacional. Finalmente, la propia ley establece, como decía un compañero, los representantes de los partidos podrán ser removidos a través de sus dirigencias en todo momento. Entonces, los compañeros que llegasen a estar en la mesa del Consejo, por así disponerlo sus superiores, pues llegarán, y la obligación del representante es precisamente buscar la apertura de la ciudadanía en política, que es lo que nos hace falta. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Y bueno, pues agotado el tema con respecto a estas situaciones que se registraron en la semana pasada con el organismo público local electoral. Esperamos haya quedado claro todo para el auditorio que nos estuvo siguiendo. Nos resta agradecer al PRI, PANAL, PT, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y PES, porque sus representantes están aquí. También agradecemos al PAN y PRD, quienes también estaban en la idea de acompañarnos y por algún motivo no pudieron hacerlo ya de último momento. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes por esta situación que se ha dado de manera inédita, donde los 9 partidos políticos están unidos para un fin electoral en este momento, pero que esperamos que pues en alguna otra situación, para otro tipo de temas, también se puedan unir los 9 partidos políticos del estado de Veracruz. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes por continuar con nosotros a través de Teleclic. Buenas tardes.